Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, según corresponda. Espero que estén muy bien, que estén disfrutando este hermoso y gran festival que estamos llevando adelante. Bueno, en esta oportunidad me toca presentarme y hablar con ustedes respecto del grooming y algunas situaciones que puede suceder o que suceden en los videojuegos y cómo podemos abordar y tratar esta problemática brindando algunas herramientas que podemos utilizar para prevenirlo, como también qué podemos hacer en caso de que resultemos víctima de este delito. Bien, primero mi nombre es Silvina Lemos, me dicen Chuchú. Soy abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Nacional de Córdoba. También soy docente y formo parte, a su vez, de la comisión de eventos de Women in Games Argentina. Bien, hoy vamos a abordar, como bien anticipé, el tema del grooming y videojuegos. Para tratar este tema, lo vamos a ir abordando o lo vamos a ir tratando, mejor dicho, desde todos estos puntos, haciendo una breve introducción, qué es el groomer, perdón, qué es el grooming, eh, cómo actúa el groomer, que es el agresor, quien realiza este tipo de delitos. Vamos a ver algunos casos de grooming en videojuegos, también cuáles son algunas de las pautas para poder crear entornos seguros, como bien decía anteriormente, qué hacer en caso de resultar víctima, y con eso vamos a estar dando fin al encuentro de hoy. Bien, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, hace a lo más primitivo de nuestra supervivencia relacionarnos con otras personas, por lo cual para comunicarnos a lo largo de la historia hemos recurrido a distintas herramientas y formas, como es el lenguaje verbal, no verbal, escrito, por símbolos, e incluso lo lúdico es una de las formas que tenemos para vincularnos con otras personas. Siendo hoy las nuevas tecnologías, en particular Internet, una de las mayores creaciones de la humanidad, donde vemos que se han cambiado los comportamientos sociales, las maneras de relacionarnos, de trabajar e incluso lo lúdico, es que a través de este nuevo paradigma, tanto las y los usuarios de Internet hemos comenzado a reproducir nuestra identidad real al medio digital, naciendo de esta manera una nueva identidad que es la digital. Y como tal, también vamos a ver de que es pasible de ser afectada o vulnerada. Muchas veces ambas identidades, tanto la real como la digital, resultan ser las mismas o no. Solamente pueden ser a veces retocadas, como por ejemplo cuando utilizamos filtros para nuestras fotos o compartiendo solo aquello que nos hace felices. De hecho, creo que somos o son muy pocas las personas que van a compartir o comparten en sus redes cuando se le ha quemado alguna comida o cuando está en un momento de, no sé, tristeza o un mal momento. De esta manera es que muchas usuarias y usuarios de Internet que jugamos y que juegan videojuegos, utilizamos o se utilizan nombres de fantasía o apodos para identificarse. De hecho, como bien me presenté, mi apodo es Chuchu, y tanto en Instagram como por ejemplo también en Twitch me pueden encontrar con mi apodo, que es Chuchu357. Además, también hay varios videojuegos en línea que nos permiten crear nuestros propios personajes, nuestros avatares, creando así el personaje que va a ser él o la protagonista en las pantallas. Uno de los problemas con esto es que no sabemos realmente quién está del otro lado. ¿Quién es esa persona que está compartiendo ese momento dentro del videojuego, dentro del espacio lúdico? Y si esto ya resulta medio peligroso para personas mayores de edad,
por las situaciones de acoso o violencia en la que nos podemos ver involucradas, esta situación conlleva aún mayores riesgos cuando se ven involucradas tanto infancias como adolescencias. Ahora bien, entrando en el tema que nos convoca y relacionando esto que venimos exponiendo, uno de los mayores riesgos a los que se encuentran expuestos en los videojuegos en línea, tanto las niñas, los niños como los adolescentes, es el grooming. Bien, ¿qué es el grooming? Se denomina grooming a la situación en la que un adulto, una persona adulta, acosa sexualmente a una niña o un niño mediante el uso de las tecnologías de la información, y los perpetradores de este delito es que suelen generar un perfil falso en una red social, en una sala de chat, en un foro, un videojuego u de otra manera, donde de esta manera se hacen pasar por un par, es decir, por un chico o una chica, y de esta forma es que entablan una relación de amistad y confianza con aquella personita que quieren acosar. En Argentina, el grooming es un delito penal, se encuentra descrito en la ley 26.904, incorporada en nuestro Código Penal, sancionada el 13 de noviembre del 2013, y en el artículo 131 de dicho código establece que será penado con pena de prisión de 6 meses a 4 años aquel que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Me parece muy importante destacar que lo primero que debemos hacer al abordar esta problemática es perder el temor, que no sea un tema tabú hablar con las infancias y adolescentes sobre sexualidad, sobre el respeto hacia sus propios cuerpos, hacia su identidad, como también para con las demás personas. Muchas veces el silencio puede transformarse en cómplice de quienes se dedican a cometer este tipo de delito. Y sí, digo se dedican porque eso es lo que hacen. Realizan un trabajo minucioso, estudian cuáles son los entornos, gustos, preferencias, em, seguridades e inseguridades de sus futuras víctimas, y además que se mueven en círculos de agresores y de consumidores de la inocencia de las infancias y adolescentes. Por eso, reitero que lo fundamental para tratar este tema es no tener miedo, informarse, saber que el abuso sexual infantil, en este caso digital, lamentablemente siempre existió y aún lo hace, solo que hoy se hace o los realizan a través de otras herramientas. Bien. ¿Cómo actúa generalmente el agresor? El groomer. Disculpa. Bien. Como hemos expuesto previamente, el victimario realiza una investigación, una labor de investigación detallada y minuciosa, averigua qué es lo que consumen sus posibles o futuras víctimas, qué música escuchan, quiénes son las personas que siguen, los influencers, las influencers, cuáles son los videojuegos que están de moda, cuáles son los intereses y las debilidades de infancias y adolescentes. Esta información no solo la pueden obtener de manera directa cuando ya entablan una relación con esa infancia, sino también la obtienen a través de la información que brindamos voluntariamente día a día a la hora de compartir fotos o datos personales sin darnos cuenta. Por eso es muy importante a la hora, que ya vamos a tratar ese tema, a la hora de compartir sobre todo la imagen, la identidad de una persona que no somos nosotras mismas, hacerlo en primer lugar con su consentimiento, si es una persona mayor de edad, y en caso de ser una infancia o una adolescencia, tratando de resguardar al máximo la identidad de esa niñez.
Una vez que ha obtenido todos estos datos, es que comienza a acercarse a su víctima, busca generar y ganar la confianza, busca empatizar con esta persona. Además, esto lo logra porque se presenta como un par, es decir, como un niño, como una niña, como una persona joven. Al principio las conversaciones pueden parecer inocentes, donde solo van a ir compartiendo gustos, cosas que tienen en común. De a poco va a ir logrando que esa persona, que ese niño, que esa niña, que ese joven vaya logrando o entrando más en confianza, entonces así va a poder llegar a lograr que le cuente secretos o infidencias que no se animaría a contarle a otra persona. Este proceso puede durar días, meses o años hasta que el abusador logra bajar las defensas de esa infancia, de ese chico o de esa chica, y sienta que este Pikachu 12 ya no es un extraño, sino un amigo en quien confiar. Una vez que ha conseguido que la confianza e instaurado el diálogo y el vínculo de cercanía, es que puede comenzar a solicitar que le mande fotos de manera directa o como resultado de haber enviado una el agresor de manera de primero te mando yo y después me mandas vos. Puede que al principio sea solo una foto de su rostro para luego ir subiendo la intensidad e ir consiguiendo de manera paulatina o no una foto o un video de esa niñez o joven de contenido sexual o erótico. Hay veces que este intercambio sucede, en el sentido de que disculpas, quiero decir, hay veces que este intercambio de material no sucede, en el sentido que el agresor puede ver satisfecha su perversión con el hecho de enviar fotos, videos o contenido sexual o erótico que no es apto para una persona menor de edad. Y en ambas situaciones, sea que haya sucedido el intercambio o que el agresor haya enviado de manera voluntaria dicho contenido, en ambos casos el daño ya está hecho. En caso de que el groomer haya conseguido, haya logrado que la víctima le envíe ese material, es que procede a subirlo a internet y a compartirlo en el círculo de otros agresores y consumidores de abuso sexual infantil digital. La posición de poder en la que se encuentra el abusador se refuerza por el manejo de la situación que tiene como adulto y por la vergüenza que siente el chico o chica al enterarse de que se expuso ante alguien más grande, que puede hacer público ese material privado. Es necesario destacar la importancia que tiene la cámara web, ya que se vuelve indispensable en muchos casos para que ese niño, esa niña o ese joven se exhiba ante el adulto. A su vez, en esta etapa, donde ya ha conseguido vulnerar la confianza, es que puede también comenzar el momento del chantaje o de las amenazas o del acoso, en el sentido de que ya tiene ese material, entonces va a empezar a coaccionar, a amenazar a esa niña, a ese niño, a los fines de conseguir más material bajo la amenaza de que si no me mandas más, voy a hacer público, voy a compartir todo esto ante tus familiares, ante tus amistades, compañeros, compañeras del colegio. Eh, Esto que estamos exponiendo, que estamos hablando, no es una regla exacta de que siempre el groomer actúa de este modo. Solo estamos haciendo referencia a cómo generalmente es el modus operandi de este agresor. Bien, ahora vamos a ver algunos casos de grooming en videojuegos. Según el informe de la revolución del gaming de 2020 de Telecom, podemos observar el gran incremento que tuvo el consumo de Internet para jugar, para el ámbito de los videojuegos, donde en la Argentina creció más del 100% respecto de un día normal y más del 69% en todo el periodo de aislamiento.
Tal como dice dicho informe, hay un 20% más de jugadores y más del 40% de los gamers profundizaron su juego. Es en este contexto que niñas, niños y adolescentes están mucho más tiempo conectados a las pantallas, no solo para la educación, redes sociales, sino también para su recreación. Esto a su vez ha traído aparejado un crecimiento en las denuncias y casos de grooming, donde se ha visto cómo los agresores han utilizado algunos videojuegos para captar a sus víctimas. Ejemplo de ello es una serie de denuncias que recibió el Ministerio Público Tutelar de Buenos Aires sobre personas adultas que intentaron contactarse a través de menores de edad a través de Roblox. Acá podemos observar cómo esta persona, esta doctora Yael Bendel, ha publicado en Twitter en el año 2020 respecto de esta situación. ¿Qué es Roblox? Roblox es un videojuego muy similar o con algunas características similares a Minecraft. Es un videojuego de plataformas en línea donde tiene un sistema de creación de distintas como salas o juegos dentro de este gran juego, eh, donde además podemos ver en su sitio donde dice expresamente, Roblox es una de las mejores plataformas de entretenimiento en línea para menores de 18 años. A su vez, si uno busca el juego, es de descarga gratuita para poder registrarse y crear un avatar. Los pasos son muy sencillos, de hecho no solicitan una edad mínima para ingresar. No obstante esto, sí cuenta con un protocolo de protección para las infancias, donde en este caso es muy importante que una persona adulta se encargue de ayudar a configurar todos estos datos, todo el perfil de la persona que vaya a jugar, eh, como también hablar con esa niña, con ese niño, con ese adolescente sobre los posibles riesgos que supone conocer gente en línea. Otro caso fue el transcurrido en Oaxaca, México, en octubre de este año, donde integrantes del crimen organizado reclutaron a menores de edad mediante el videojuego Free Fire. En este caso fue que se rescataron a 3 personas, a 3 menores de edad, entre 11 y 14 años, y en ese momento estos niños se encontraban secuestrados. Fue gracias al trabajo de inteligencia por parte de la Fiscalía General de Oaxaca, junto con la Coordinación Antisecuestros, es que fueron rescatados. A su vez, desde este organismo de México, fue que publicaron esta filmina, podemos llamarla, de cómo fue el modus operandi de estos agresores, y particularmente también fue que se llamó a las personas adultas a cargo de niños, niñas y adolescentes para que se empezaran a involucrar y que estuviesen alertas ante este tipo de situaciones. Bien, estos son casos reales que, como hemos visto, han ocurrido el año pasado y este año, y fue que gracias a quienes resultaron víctimas y también a las personas y organismos dedicados a combatir este tipo de delitos, es que se realiza este gran paso para visibilizar lamentablemente un hecho como es el abuso sexual infantil digital, que como hemos dicho, siempre ocurrió y lamentablemente sigue ocurriendo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para prevenir el grooming? Como primera recomendación es hablar tanto con las infancias como adolescentes sobre estos temas, sobre los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos. Como hemos dicho, que el silencio, el tabú
el miedo o la ignorancia no se conviertan en cómplices de quienes realizan este tipo de delito. Es importante generar espacios de diálogo, de confianza, de seguridad, para que tanto chicas como chicos sientan comodidad para contar a una persona adulta qué es lo que les sucede, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus temores, sin que se puedan llegar a sentir juzgados o con el temor de ser castigados por algo que jamás van a ser responsables. Es importante, a su vez, que fomentemos buenos valores como el respeto, la empatía, aprender a jugar de manera segura, tanto para sí mismos como también para sus camaradas, sus compañeros y compañeras de juego, y destacar que lo que sucede en la vida real ocurre del mismo modo en la vida digital. En Internet no podemos hacer lo que queramos y salir impunes. Hay ciertas normas y debemos cumplirlas a los fines de crear estos entornos sanos, limpios y divertidos para todas las personas que los ocupamos. Entonces, por ejemplo, si les enseñamos a las niñas, a los niños, que no está bien insultar a un compañero, una compañera en el colegio, tampoco está bien hacerlo en las redes y mucho menos también en los videojuegos. También si les enseñamos a no hablar con desconocidos o esta famosa frase de no recibir caramelos de una persona extraña, lo mismo es que le debemos transmitir respecto de las personas que conocen en los videojuegos o en las redes sociales. Otro punto que me parece muy importante destacar es algunas cuestiones que he escuchado, como es, por ejemplo, a mi hijo, a mi hija, eso nunca le va a pasar. Y otra es, y si le llega a pasar, la revienta, la reviento, lo reviento. Vamos por parte. Respecto del primer comentario, no debemos pecar de ingenuos, ya que el groomer, el agresor, no discrimina, no le interesa ni el estrato social al que pertenece su víctima. Lamentablemente nadie se encuentra exento de su maldad, pero lo que sí podemos hacer es ser conscientes de ello y tomar los recaudos necesarios para tratar de evitarlo. Con relación a este segundo comentario, si le llega a pasar, la reviento, lo reviento, es muy importante no retar, no castigar y no responsabilizar a esa niña, a ese niño, a esa persona joven en caso de que resulte víctima de grooming. De grooming. Es el groomer, es el agresor quien es el groomer, es el agresor, el único que va a ser responsable y culpable. Esa personita solamente se ha visto involucrada en una telaraña de mentiras, de engaños. Recordemos también que puede haber llegado a mayores donde por haber confiado en, en ese amigo, en ese supuesto par, se vio también involucrada en cuestiones de chantajes, de amenazas. Recordemos que, que el victimario se hizo pasar por un par, hizo este trabajo minucioso para conseguir que confiara en él y de esta manera vulnerar su inocencia y su infancia. Habiendo destacado esta importancia, la relevancia de generar un espacio de diálogo y confianzas apropiados, a continuación vamos a enunciar una serie de recomendaciones a tener en cuenta, a aplicar para tratar de evitar el grooming. En primer lugar, activar el modo de control parental en todos los dispositivos a los que tengan acceso infancias y adolescentes, como así también configurar dicho modo en los videojuegos que habitualmente consume, que habitualmente juega. Juegos como por ejemplo Roblox, Fortnite, League of Legends, cuentan con herramientas a los fines de que una persona adulta pueda controlar y cuidar el uso del videojuego. Esto es cuestión de buscar en internet o en la misma página o en el mismo sitio de ese videojuego y ahí con una muy sencilla serie de instrucciones es que podemos configurar para que ese videojuego sea apto para esa infancia o ese
adolescencia. En segundo lugar, también conocer cuáles son los intereses y los gustos de esa niña, de ese niño, de ese joven. Con respecto a esto, no es solamente saberlos, sino también tratar de interesarnos, de involucrarnos con el contenido que consumen. Ser conscientes a su vez de que nuestros intereses no siempre van a ser los de ellos, los de ellas y viceversa. Creo que es un muy buen momento para preguntarnos cuánto es que sabemos de la vida digital de las y de los jóvenes, a quiénes son las personas que sigue, cuáles son sus amistades en línea. Si tratamos de conocer a sus compañeras, sus compañeros de colegio, sus amistades de deportes o demás, ¿cómo no lo vamos a hacer respecto de las personas con las cuales comparte pantalla? Otro punto es que en la medida de lo posible tratemos de evitar de que pase muchas horas jugando solo o sola, para lo cual es recomendable que el dispositivo que utiliza para jugar y conectarse, sea como PC, consola, tablet u otro, se encuentre en espacios de uso común del hogar. Es decir, debemos intentar de que no se encuentre dicho dispositivo en su habitación, ya que de esta manera podemos perder el control del tiempo que pasa frente a la pantalla y no saber qué está realmente ocurriendo. Además, eh, en este sentido, es que tenemos que tratar de estar con ellos, con ellas mientras juegan, para de este modo reforzar aspectos positivos, hacerles ver conductas negativas o tóxicas que no está bien que aprendan y mucho menos que repliquen. Otro punto es también tener presente que tanto las redes sociales como los videojuegos tienen una edad mínima para crearse un perfil. De esta forma es que debemos evitar que lleguen a su alcance videojuegos con contenido inapropiado por su lenguaje, por su contenido sexual o violento. De hecho, en todos los videojuegos se cuenta con un sistema de clasificación por edades conforme dos sistemas. El sistema PEGI, que es generalmente utilizado en Europa y Asia, y el otro sistema, que es el de la Junta de Clasificaciones de Software de Entretenimiento, utilizado principalmente en Estados Unidos. Pueden observar al momento de comprar o de descargarse algún videojuego o demás, eh, que van a encontrar este tipo de símbolos para tener presente si ese videojuego es apropiado para esa persona, para ese niño, para esa niña que lo va a jugar. Por último, como hemos hecho referencia también, debemos tomar ciertos recaudos a la hora de crear un perfil o un usuario para jugar, como también enseñarles a ellas, a ellos, a hacerlo. Como por ejemplo, crear contraseñas seguras, no usar el verdadero nombre como nick, como nickname, evitar utilizar la cámara web al momento de chatear con personas desconocidas, no brindar información privada o personal. Es indispensable aprender a utilizar las configuraciones de privacidad tanto para redes sociales como para los videojuegos en línea. Tenemos que tener en claro que lo que subimos, lo que compartimos en Internet, puede caer en manos malintencionadas. Por lo que, tomando estas recomendaciones, estos cuidados, es que podemos de esta manera frenar u obstaculizar que los ciberdelincuentes cumplan su cometido. Ahora bien, ¿qué hacer ante un caso de grooming? En primer lugar, y voy a ser reiterativa con esto, no responsabilizar, no culpar, no retar a esa persona, a esa niña, a ese niño o a esa persona joven. Tengamos muy presente, por favor,
que el único responsable de este delito es el agresor. Por ello, es importante que dialoguemos tanto con las infancias como adolescentes para que se sientan seguras de que nos puedan contar qué fue lo que sucedió en caso de que resulten víctimas de este tipo de delitos. No obstante haber tomado todos estos recaudos que hemos hecho referencia, lamentablemente se puede, o como bien me referió previamente, el groomer puede lograr su cometido. Entonces, ante esta situación, como dije previamente, no responsabilizar, no retar, no culpar a esa niña, a ese niño, a ese joven, tratar de mantener la calma, pedir ayuda. Recordemos que en nuestro país, en Argentina, el grooming es un delito penado por nuestra legislación. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, la mejor forma es que al haber creado, haber fomentado todo este espacio de confianza y seguridad, que venga esa niña, ese niño, ese joven y nos los cuente de su propia voz. Pero si no, podemos observar ciertos cambios en su comportamiento, cambios de conducta que se encierran para hablar por teléfono, mandar mensajes. A su vez también el teléfono no lo deja al alcance de nadie. Podemos observar también si hay una baja en su nivel académico. Hay signos de retraimiento, de angustia, vergüenza, evita encuentros sociales, como por ejemplo. Debemos, si no lo pueden decir con la palabra, debemos estar atentos qué nos quieren decir con sus comportamientos. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, nunca intentar ponerse en contacto con el agresor. No tratar de hacerse pasar por esa niñez o por esa persona joven. No, eh, no debemos intentar, no debemos tratar de engañar al groomer, ya que podría darse cuenta y desaparecer, lo que haría mucho más difícil poder localizarlo. Y también evitar de amenazarlo y mucho menos enfrentarlo. Otro punto también importante es no borrar el contenido del dispositivo, es decir, de la computadora, de la tablet, del teléfono, de donde se hubiese producido el intercambio. También no bloquear al usuario del agresor. Es muy importante que ese perfil siga activo a los fines de facilitar la investigación. A su vez también debemos guardar toda esta información que se hubiese encontrado, tanto en formato digital como en formato impreso, para lo cual podemos hacer capturas de pantalla de las conversaciones o del contenido compartido, descargar las fotos o cualquier otro material que haya sido enviado o intercambiado con el agresor. Una vez que tengamos esto, tratemos de evitar mostrar dicho contenido y esas conversaciones a nadie que no sean las autoridades ante quienes vamos a realizar la denuncia. Esto es a los fines de proteger y no exponer a la víctima. Tratemos de que ya que sucedió, contenerlo y que esto no se siga expandiendo. Y por último, una vez que hemos logrado recabar toda esta información, todos estos datos y demás, realizar la denuncia. Las denuncias por grooming o acoso o abuso infantil se pueden realizar en una fiscalía, en la comisaría más cercana, o podemos llamar también a la línea 137, donde brindan información, asesoramiento y, por supuesto, podemos denunciar. Tengamos presente que al momento de realizar la denuncia, también estamos ayudando a personas que pueden estar pasando por la misma situación. El grooming no reconoce fronteras, por ello es fundamental que todas las personas estemos al cuidado de la vida digital de las infancias y adolescentes, fomentando el diálogo, la confianza
generando una ciudadanía digital responsable de la que somos parte y creamos día a día. Como bien dijimos al principio, somos seres sociales por naturaleza y siendo lo lúdico una de las cosas más lindas y divertidas para hacer y de las formas que tenemos para relacionarnos y vincularnos, es nuestra responsabilidad que dichos espacios sean cada vez más respetuosos, inclusivos y seguros. Me gustaría terminar con esta frase donde decimos todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Tengamos presente esto. Todos hemos sido niños y niñas en algún momento y todos y todas creo que todavía tenemos esa personita, esa infancia adentro nuestro. Entonces, así como hemos sido cuidados y respetados en la medida de lo posible en nuestra juventud, hagamos lo mismo para con las infancias y con las adolescencias. Desde ya, muchísimas gracias. Quedo a disponibilidad para lo que necesiten. Acá están mis medios de contacto. No soy muy activa en las redes sociales, pero si me pueden mandar un mail, de todas maneras, muy cada tanto entro en las redes y me pongo un poco al día de todo. Así que quedo a su entera disposición. Muchas gracias por haber compartido este espacio conmigo y a seguir disfrutando de este festival maravilloso que hemos organizado con Women in Games Argentina. Muchísimas gracias.